Hola, buenas noches. Aquí tengo junto a mí a Anastasia, que en cualquier momento da el salto del tigre, pero bueno, venga a usted a saludar. Buenas noches a todos los del mundo mundial que nos están viendo. Buenas noches a quienes nos están... Esta es la irrupción de Anastasia en nuestra transmisión del día de hoy. Carlos Alberto Fuentes, buenas noches. Carol Sal, hola. Hugo Eliud Mora, mucho gusto que estés otra vez con nosotros. Sharo Mejía, Rocío Leal, siempre como tu apellido, Leal. Linda López Mateos, buenas noches. Roberto Urbano Aguilar, saludos amigo, saludos brother. Alejandro Sotram, que también nos está viendo. Aslak Rodríguez, qué bueno verte otra vez por aquí. Mi querido Erwin Pineda, buenas noches. Carmen Sánchez desde Tampico, Tamaulipas. Jafid, ahijado, buenas noches. Laura Araiza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ivana, buenas noches, un gusto tenerte por aquí otra vez. A Rodrigo AC. Rodrigo hace muchas cosas. Rosa María Ramírez, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo en estos días postelectorales? Es realmente impresionante la paliza que le dieron al PRI en estas elecciones. Los datos son yo cada vez que los veo, digo, ahí te mandan saludos, Anastasia. Anastasia, no quiere otra vez saludar. Venga a saludar. No, se pone muy roñosa, porque ella solo aparece como las buenas damas cuando ellas quieren, no que las manipulen. Ella sí, no le gusta, como a muchos de los votantes, que las manipulen. Nada más para que tengan una idea del desastre electoral, que los números están cada vez más impresionantes. No solamente Morena y López Obrador, por supuesto, ganaron la presidencia y la mayoría en el Congreso, Cámara de Diputados y Senadores, sino que ganaron 19 de los 26 congresos estatales en juego. Van a ser mayoría en el Congreso de varios gobiernos que encabeza el PRI. En el Estado de México, nada más para que se den una idea, ganaron 42 de los 45 escaños de diputados locales en disputa. Es decir, el señor Alfredo del Mazo va a gobernar con 42 diputados de Morena, y que son de mayoría, y además Morena le arrebató al PAN todo el corredor azul. Todo el corredor azul, donde están las alcaldías más importantes como Atizapán, Naucalpan, Tlanepalta, Tultitlán, Coacalco, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Jaltenango, Nextlancingo, Villa Nicolás Romero, y por si fuera poco, se llevó la joya de la corona del Estado de México, que también es la rifa del tigre, que es el municipio de Ecatepec, el municipio más grande. Pío Paz, saludos. Giselle García, Connie Cava, ¿cómo va Puebla? La situación está muy tensa todavía en Puebla, aunque ya no hubo registros de violencia el día de hoy. Narciso, buenas noches, muchas gracias. A David Abraham Peña Merodio, saludos cordiales. A Leticia Parra Nieto, que espero que no seas pariente de ya sabes quién, pero te mando un abrazo también. Fíjense, nada más esto, o sea, Morena ganó también en Tecámac y en Ecatepec, los dos municipios más grandes del Estado de México, y Ecatepec es la rifa del tigre, porque además es el municipio no solamente el más poblado, sino con mayor violencia, con mayor índice de desigualdad social, la cuna de Erubiel Ávila. Es decir, Morena arrasó con las dos cunas de los últimos gobernadores, arrasó en Atlacomulco y en Ecatepec, que en un lado la cuna del grupo Atlacomulco y de Enrique Peña Nieto, nada más y nada menos, y Ecatepec, donde nació el señor Erubiel Ávila. Es impresionante. Saludos desde Tapachula, qué bueno que nos están viendo. Desde Tapachula también ganó Morena. O sea, ganó en varios congresos y en varios municipios del Estado de México y de otros estados. Por ejemplo, en Sonora, que gobierna la priista, ay, se me fue su nombre ahorita, se me va a acordar. La única gobernadora priista que hay, Claudia Pavlovich, ganó 20 de 21. 20 de 21 diputados locales. En Oaxaca, 24 de 25. O sea, el hijo de Murat va a gobernar con Morena en el Congreso. En Durango, que es el gobierno PAN-PRI
perdón, PAN, PRD en el Ejecutivo, pero en realidad es PAN-PRI porque el ganador fue un ex senador priista, Rosa Saizpuru. En Durango tienen 11 de 15 diputados locales. Pregunta Soledad del Barrio, ¿quién va a ser gobernador de Veracruz? Cuitláhuac García. Él fue el que ganó a Yunes Márquez, el hijo de Yunes, el actual gobernador. En San Luis Potosí también va a tener la mayoría morena con 8 de 15. En Tlaxcala ganó 15 de 15. En Colima 15 de 16. En Hidalgo, gobernado por el gran Fayad, en Hidalgo el PRI no ganó una sola diputación local en el Congreso. 18 de 18 se llevó Morena por la vía uninominal. En Guerrero tiene 12 de 30 y Guerrero lo está gobernando ahorita el PRI. En Michoacán también son mayoría, donde está gobernando este señor que tiene nombre de albur, Silvano Albores. 18 de 24 diputados locales. La paliza es total, es impresionante. Y también en Nuevo León va a tener 10 de 24. Solamente en Guanajuato, en Jalisco y en Yucatán, Morena no pinta como fuerzas definitivas en el Congreso local. Pero no solo eso, van a ser los diputados locales de Morena los que van a revisar las cuentas de los gobernadores salientes de Tabasco, Arturo Núñez, de Chiapas, el güero Manuel Velasco, de Graco Ramírez en Morelos, por supuesto de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, de Puebla, de Gali, que a final de cuentas se portó como se portó, en fin, dominado por el grupo de Moreno Valle. Aprovecho este lapso para mandar saludos que nos están viendo desde varias partes de la República, del país y de las ciudades y delegaciones del Distrito Federal, que ahora son municipios. Me vuelven a preguntar de Puebla. Puebla se va a ir al Tribunal Electoral. Eso es lo más probable, que tengan que resolver en el Tribunal Electoral los agravios y la guerra que ahora hay entre los morenovallistas y los morenistas. Es nada más un reflejo de cómo el viejo dinosaurio, ahora vestido de Moreno Valle y con la disque alianza PAN-PRD, no va a pasar. En fin, estas son. Ecatepec ganó Morena. En Tijuana no sé si ganó Morena, pero creo que sí. En Ciudad Juárez ganó Morena. No sé si hubo elecciones por cierto, en Baja California de municipios. Lo que sí sé es que en Baja California Sur también Morena ganó la mayoría de los diputados del Congreso. Desde Escobedo, Nuevo León. Vaya, el asunto del efecto AMLO es impresionante si uno empieza a ver las ciudades importantes, los congresos estatales, la ecuación de las fórmulas. Y entonces, cuando uno observa esto, vamos al tema que estamos convocados, a la luna de miel. Por eso tiene ahorita López Obrador esta luna de miel con sus principales adversarios hasta hace unos días, ni siquiera hace unos meses. La luna de miel empieza primero con Donald Trump, luego con Enrique Peña Nieto, que hubo una reunión el día de ayer en Palacio Nacional, donde hubo una imagen de cordialidad y una imagen y un discurso además de colaboración, en donde inicia la colaboración de facto, porque ya la gente del equipo de López Obrador, encabezado por Carlos Ursúa, que lo platicábamos ayer, va a ser los que van a definir el proyecto de egresos y la ley de ingresos del 2019. Saludos a todos los que nos están viendo otra vez desde Houston, muchas gracias. En Hidalgo me dicen que ya están hartos del PRIAN, y pues sí, por eso Morena arrasó. En Iztapaluca hubo mucha compra de votos. Nicolás Romero ganó Morena en muchas partes del país, y obviamente muchos viejos caciques y políticos priistas se transformaron en morenos para poder ganar y capitalizar el efecto López Obrador. Desde Atlanta, muchas gracias Rudy Mendoza, qué bueno que nos estás viendo. Desde San Pedro, Coahuila, ¿qué sabe de la multa de Morena y la pretensión del INE de anular la votación? Me pregunta Erendira Gutiérrez. No pueden anular la votación porque hay un margen de diferencia muy amplio entre el primer lugar, 53%, y el segundo lugar, 22%, es decir, 21 puntos de distancia. La anulación solo opera
cuando hay un margen menor al 5% y un rebase de topes de gastos de campaña mayor al 5%. Luciel, te mando un saludo muy afectuoso. A Rafael González, desde Oaxaca, desde Sonora Ganadora, Flora, muchas gracias. Ariadne Lamón, le mando un saludo hermoso. A Pepe de Lara, a Derham, Texcoco era Morena, ahora es PRI. Fíjense qué cosa, en Texcoco el municipio de Delfina ganó el PRI, eso hay que revisarlo, pero yo no lo sabía. María Evelia Hernández, muchas gracias. Por esta fuerza política y legislativa y social con la que llega López Obrador, pues ahorita tenemos una luna de miel. Hasta Vicente Fox ya salió a declarar que pues bueno, él, todas las locuras que dijo y los insultos que profirió en contra de López Obrador, pues que eran parte de la campaña. Les voy a poner este audio muy breve de el señor el señor Vicente Fox, que acaba de decir con Susana Uresti, una gran, quizá la mejor entrevistadora de Milenio TV, lo que dijo en esta noche después de que grabó su Facebook Live. Me dice Derham que sí, que no lo crea. En Texcoco ganó el PRI, impresionante. En Querétaro están impugnando también. Oigan ustedes nada más esto que dijo Vicente Fox. Hoy era una campaña, Vicente. Por supuesto que era una campaña y yo era el chachalaca. En las campañas pues todos nos recordamos, todos le aventamos, todos le echamos crema a los tacos, todos prometemos. Fíjense, ahora ya es chachalaca Vicente Fox. Nada más le recordamos a Vicente Fox que en el 2006 el haberle dicho a él en la tribuna pública, cállate chachalaca, fue uno de los agravios que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló en contra de López Obrador en el 2006. Que ya no se acuerda Vicente Fox que él intervino en la elección del 2006. ¿Cómo puede ser la gente a veces tan desmemoriada para lavarse la cara? En fin, pero pues así es la luna de miel. Hoy hubo una reunión en en el Consejo Coordinador Empresarial con Juan Pablo Castañón, el líder de los empresarios o del organismo cúpula de los empresarios. López Obrador, por supuesto, llevó la batuta y hasta los comprometió a crear como medida urgente un programa para generar 1 millón de empleos para los jóvenes. Esto de los jóvenes de López Obrador es muy importante que lo haya señalado con los empresarios. ¿Por qué? Porque el 47% del voto de los menores de 35 años y sobre todo de los que van del rango de 18 a 29 años, algunos les llaman millennials, a mí no me gusta ese término, pero bueno, los jóvenes menores de 35 años votaron de una manera masiva por Andrés Manuel López Obrador porque son jóvenes que ni siquiera han vivido lo que es y significa tener seguridad social. Por ejemplo, el estudio de la Ibero, que el día de hoy circuló y que citó Mauricio Merino en una entrevista en Foro TV, señalaba estos datos. Por ejemplo, el 60% de los jóvenes que están trabajando, de los que trabajan, porque hay muchos que no están sin empleo, no tienen seguridad social. El 58% de los jóvenes no tienen un contrato. Yo empecé a trabajar a los 19 años y desde que empecé a trabajar a los 19 años en la empresa donde yo trabajaba, que era el periódico El Financiero, me dieron seguridad social y contrato. Al 80% de estos jóvenes no les alcanza el salario que les están dando. Es de tal magnitud la dimensión del empleo precario y del salario tan bajo de los jóvenes que esto que mencionó López Obrador con el Consejo Coordinador Empresarial es muy, muy importante. Y me pregunta Mauricia Félix, ¿quién dijo esto? Estos datos son del estudio de la Ibero de la Ciudad de México sobre el voto o el perfil socioeconómico del voto a favor de López Obrador. Todo permitido por el outsourcing, como dice Diana BP. Nosotros, los mayores de 40 años y los que incluso estamos cercanos a los 50, no vivimos el outsourcing. Algunos están viviendo el outsourcing a esta edad porque perdieron un empleo original, pero ya
todos, prácticamente todos los que ingresan al empleo después de los 18 o 20 años o incluso 24 años, lo hacen en condiciones de una precariedad absoluta, sin seguro social, sin contrato, vía outsourcing o haciendo trabajos deleznables, sinceramente, para las condiciones y para la capacidad, como trabajar en call centers o en una serie de empresas donde lo que menos les importa es generar antigüedad o que los jóvenes generen antigüedad. Ay, Alice de Dios me dice, ¿crees que AMLO se convierte en líder de América Latina frente a Estados Unidos? No creo que se convierta, pues ya lo es, automáticamente. Automáticamente se vuelve el presidente del país más importante de América Latina, después de Brasil, con la principal relación económica con Estados Unidos y con el voto y con la fuerza del voto con la que llega, con la legitimidad, pues evidentemente no se va a convertir, ya lo es. Cómo va a desarrollarse ese liderazgo es lo que tenemos que ver. Estas son las lunas de miel, la luna de miel que ha tenido con los expresidentes, incluyendo a Salinas, a Felipe Calderón, a Vicente Fox. El único que no ha hablado es Ernesto Zedillo, curiosamente. Bueno, Echeverría ya no puede hablar. Pero con los expresidentes, con el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, y con los empresarios, la cúpula empresarial, y por supuesto con un enorme, con la Iglesia Católica también ya saludó la victoria, la cúpula de la Iglesia Católica, la jerarquía eclesiástica, saludó el triunfo de López Obrador. Con quienes no ha tenido todavía encuentros, pues todavía vamos a ver cómo reaccionan, por ejemplo, grupos indígenas, pero también hay un enorme bono de legitimidad que le va a permitir oxigenar y reconciliar, como dijo él en el Zócalo. Pero del otro lado hay lunas de hiel, y vaya luna de hiel que se espera en el PRI. El PRI está a punto de estallar, a punto de estallar. Hoy hicieron una reunión este miércoles, 4 de julio, hubo una reunión en la sede nacional del PRI, habló el señor René Juárez Cisneros, se fue acompañado con estos cúpulos de siempre, pero no están admitiendo las dimensiones de la crisis que tienen. Están con 40 diputados cuando mucho, después de haber tenido más de 200 en este periodo legislativo. Se van a la quinta fuerza electoral por debajo del PES. Claro, el PES que es Morena en realidad, porque muchos de los candidatos usaron nada más el logotipo, pero el PRI tiene la peor crisis histórica. Es la luna de hiel. De hecho, antes de iniciar la transmisión del Facebook Live, yo me estaba medio documentando de qué está pasando en las redes sociales con el PRI. Y miren que hay un silencio sepulcral. Por supuesto, ya nadie sabe qué le va a pasar a Enrique Ochoa Reza, si se va a quedar o no con la diputación plurinominal. Por lo menos se va a quedar con muchos taxis. ¿Qué va a pasar con Aurelio Nuño? Yo creo que lo van a mandar a buscar a la niña Frida Sofía. Pero sobre todo, ¿qué va a pasar con el señor Enrique Peña Nieto? No hay duda de que la principal luna de hiel en el PRI es contra el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto. No va a aflorar esta crisis más a fondo, pero ya están puestas los dardos de la venganza, porque ni con Zedillo, que perdieron la presidencia de la República en el 2000, mucho menos con el liderazgo de Roberto Madrazo, que concentró y centralizó la dirigencia y la candidatura presidencial, muy al estilo de lo que hizo Ricardo Anaya en el PAN. Ni siquiera cuando cayeron al tercer lugar en las elecciones del 2006, la situación priista había estado tan precaria. Es más, parecen un partido outsourcing. De hecho, se van a volver un partido outsourcing. Es una cosa de locos. El peor candidato de los aspirantes fue el que eligieron. Es decir, el que tenía menos intención de voto, el que era menos priista, el que era menos reconocido por la gente, a ese escogieron. Pudieron haber escogido a Osorio Chong, a Narro, al propio Aurelio,
No, escogieron a Meade. Y el señor Meade, que tuvo su gesto pues de salvación personal, pues hizo una pésima campaña. O sea, por favor, no conectaba ni con el hemisferio izquierdo ni el derecho de su cerebro, aunque fuera un hombre muy preparado para la alta burocracia, es un hombre sin preparación para una campaña de tierra, para una campaña de medios, para una campaña de nada. Es un buen tipo, pero un pésimo candidato. Me pregunta que si Peña Nieto se irá a Irlanda, seguramente, porque ya ni Atlacomulco puede ir, o sea, Atlacomulco va a estar gobernado por Morena, y hay tres grandes circunstancias. Principalmente, yo creo que la primera tiene que ver con la corrupción. Es impresionante. Y ahí, ¿saben qué? Todos los priistas con cargos de responsabilidad y de representación proporcional son corresponsables. Dejaron que creciera y se incrementara esta orgía de ladrones que tuvieron en ese sexenio, porque Javier Duarte, Tomás Yarrington, César Duarte, Roberto Borge, el señor Andrés Granier de Tabasco, del que nos acordamos que presumía tener como un buen naco 1000 pares de tenis. Yo creo que en su vida se va a estar cambiando de tenis así. Bueno, todos estos delirios de grandeza, todo el mirreinato priista de descomposición ética y política, pues bueno, ahí está la consecuencia. Pero también está la consecuencia del Pacto por México, un pacto que firmaron las cúpulas partidistas sin incluir a la sociedad, sin consultarlas. Ahí está la reforma fiscal que tanto tensó las relaciones con los empresarios medios y pequeños y grandes. Fue la peor reforma de las reformas estructurales de Peña. Y ni hablar de la reforma educativa. Le impusieron al sindicato magisterial, que era priista, o al menos eso decían los priistas mismos, una reforma que los atacaba. O sea, le tiras el asunto al avispero y quieres que te acepten y que te asuman, por favor. O sea, no hay peor error que ese. Y esto, más el factor Meade, más el factor Ochoa Reza, un líder nacional priista que ni siquiera reconocía a los líderes históricos, a los gobernadores. Llegaba a un estado y no se reunía con nadie de los priistas. Impuso en las listas a gente que no iba a llevar votos, sino que iba nada más a tener el hueso. Me dicen, hoy Peña se veía relajadísimo, pero pues ya sabemos que Peña vive en una burbuja. Vivió 6 años en una burbuja. Ahora se le reventó, pero se le va a reventar por el lado no del PG, por el lado del PRI. Incluso me están comentando que puede haber un proceso de expulsión de Peña Nieto del PRI. No sé si esto se dé, si esto opere. Seguramente va a proceder después de que deje el poder. Pero ese mismo proceso, esa misma luna de hiel, es la que está viviendo y va a vivir Ricardo Anaya. Hoy, Ernesto Cordero, el presidente del Senado, anunció que va a presentar una queja una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta expulsión que operó el grupo de Ricardo Anaya contra él un día antes de la elección. Estos pleitos fratricidas, sobre todo los del PRI y los del PAN, van a prolongarse. Es la luna de hiel entre ambos, porque no solamente está Ernesto Cordero, sino 7 de 12 gobernadores panistas están pidiendo que Ricardo Anaya se vaya. A Atlanta, a Querétaro, a alguna bodega, que rente, a dar clases o a vender seguros, lo que sea, pero que se vaya. Esa es una cosa que va a pasar en el PAN. Entonces tenemos estos dos polos, la luna de miel, o las lunas de miel de López Obrador con quienes eran sus adversarios históricos y de campaña, y ahora sí, la luna de hiel entre priistas y panistas. Y miren, ya ni siquiera por amor a la decencia voy a hablar de la luna de hiel del PRD, porque el PRD a estas alturas pues ya ni a los chuchos les sirven. Vaya,
Los Chuchos deberían estar en el récord de los quebradores de partidos políticos más importante en la historia de México. En fin, no me prolongo más. Muchas gracias. Les agradezco sus comentarios, que hayan estado aquí. Me piden que comente algo de la situación en Yucatán. Parece que también va a llegar al Tribunal Electoral por la vía de los priistas, que van a impugnar el triunfo de Mauricio Vila, que es el candidato panista ganador. Ni Yucatán ganaron los priistas. En fin, muchas gracias, buenas noches, y que se vaya al botiquín el canallín. Eso dependerá, ahora sí, depende de los panistas. Muchas gracias, buenas noches.